Hola, en este video vamos a ver decisiones múltiples, es la parte 3 de la unidad 4. Organizamos este video de esta manera, vamos a repasar las decisiones simples y compuestas para refrescar los temas que ya vimos en los videos anteriores, y vamos a plantear un problema de ejemplo para introducir luego las condicionales anidadas y estructuras condicionales encadenadas. Y luego vamos a comparar el resultado para ver cuáles de los enfoques es mejor o puede ser más óptimo según el problema. El bloque condicional simple, como sabemos, está compuesto por una expresión que se va a evaluar y que normalmente llamamos condición, y luego un bloque a ejecutar si el resultado de la expresión es verdadero. Es lo más simple, como bien lo dice el nombre, y vamos a ejecutar un bloque solo cuando esa condición valida o tiene un valor true o verdadero. Es como está acá mostrado en este diagrama de flujo. Si la evaluación es positiva o verdadera, vamos a ejecutar este bloque. Si no, vamos a pasar a un estilo de bypass, vamos a seguir de largo y vamos a seguir con la ejecución del programa. En el caso del condicional compuesto, agregamos un nuevo bloque que va a ejecutarse cuando la condición retorna falso. Esto quiere decir que cuando evalúo la condición, al menos un bloque va a ser ejecutado. O el bloque verdadero, si la condición es verdadera, o el bloque falso, si la condición, cuando se evalúa, es falsa. Los diagramas de flujo se utilizan para tener una abstracción del problema y no enredarse, digamos, en el código fuente, y pensar más en el problema que en la solución. Y después, una vez que está definido ese flujo para resolver el problema, sí se pasa a código fuente. Es un buen enfoque, principalmente para cuando se tiene poca experiencia, porque eh, permite realizar la solución del problema y luego ya saber bien lo que hay que escribir. Y no enredarse con el código o con el lenguaje, que suele ocurrir. Hasta programadores experimentados cometen ese error a veces. Bueno, acá vemos que en el condicional simple tenemos con este rombo la condición, que se expresa de esta manera, if y la condición, si A es mayor a 4, y el bloque verdadero, que en este caso solamente imprimo por pantalla que A es mayor a 4. Luego continúa la ejecución del programa en este nivel, en el mismo nivel que está en el if. Cuando termino el indentado, sigo con la ejecución. En el caso del compuesto, agregamos una keyword que se llama else, que es si no, si esta condición no se cumple, ejecuto la condición falsa. Y acá lo que muestro es solamente un mensaje que es menor o igual a 4. El problema de ejemplo que vamos a resolver es el siguiente. Una empresa paga a sus empleados un sueldo básico de $800 y tiene un adicional que se calcula de la siguiente manera. Los que trabajan en la sección 1 cobran $120 más. Sobre el total ese, un adicional por antigüedad del 10% si tienen menos de 5 años y del 20% si tienen 5 años o más. También los que trabajan en la sección 2 cobran $250 más, pero no cobran adicional por antigüedad. O sea, los de la sección 2 es bastante simple, son los 800 de básico más los $250 por pertenecer a la sección 2. Los de la sección 1 cobran los 800 de básico más los $120 adicionales y luego un porcentaje según la antigüedad. Acá tenemos varias condiciones. Una es la sección a que pertenece para tomar la decisión de cuánto más le tenemos que adicionar al básico, pero cuando estamos dentro de la sección 1 tenemos otra condición, es si tienen menos de 5 años de antigüedad o si tienen 5 años o más, para aplicarle un 10 o un 20%. La forma más natural de resolver este tipo de problemas es con condicionales anidadas. Esto quiere decir, empiezo la ejecución y pregunto si es de la sección 1, que es nuestra primera condición que encontramos. Si es de la sección 1, si eso es verdadero, le vamos a adicionar automáticamente los $120 más y luego vuelvo a preguntar sobre la antigüedad, que es la segunda condicional o la segunda condición que encontramos.
Si la antigüedad es menor a 5 y eso es verdadero, le vamos a asignar un 10% más. Y si la condición es falsa, le vamos a agregar un 20% más, porque eso quiere decir que es igual o mayor a 5. Nuestro programa, en cualquiera de estos dos caminos que haya recorrido, va a seguir hasta terminar. En el caso de que en la primer condicional haya sido falsa, si no es del 1, en este caso solamente tenemos dos secciones. Como trabajo adicional, después de ver el video, pueden analizar qué pasa si tengo más condiciones acá adentro. Otra sección, entonces cómo puedo evaluar el recorrido con más de dos secciones. En este caso, como son dos, el caso falso ya me dice que es de la sección 2, que pertenece a la sección 2, y solamente hago la suma de $250 al básico. Si lo vemos en código, tenemos el primer condicional, donde pregunta la sección 1. El bloque de sumatoria de 120 es esta línea de acá. Y luego tenemos otro condicional interno del primer condicional, que pregunta por la antigüedad. Si la antigüedad es menor, le calcula el porcentaje del 10% adicional, y si la antigüedad es mayor, acá tenemos un else, le vamos a agregar el 20%. Esta línea sería este camino de acá. El else del final es la parte falsa, el bloque falso del primer condicional de acá arriba, que sería la sección 2. Obviamente que acá esto se puede mejorar agregando comentarios. Muchas veces los comentarios que se agregan cuando uno comienza a programar es acá abajo si la sección es igual a 1. Eso ya es evidente que en la condición que es sección igual a 1. Lo que ocurre es que en el else a veces este bloque puede ser muy largo y puedo olvidarme cuál es la condición. Y es difícil seguirlo. Con lo cual a veces los comentarios ayudan para seguir la trazabilidad de cómo va en este flujo, en qué estado estamos. Ahora vamos a ver las condicionales encadenadas. Las condicionales encadenadas son un poco más complejas porque el problema lo resuelve en profundidad, no como lo venimos encontrando. Entonces, acá tenemos una condición que es la sección 1 y tomamos también el adicional por antigüedad del 10%. Entonces ya pregunto todo. Con operadores lógicos, acá en este caso tenemos un AND, valido que sea de la sección 1 y la antigüedad menor a 5. Y ya resuelvo todo el problema. O sea, no sigo preguntando por condiciones, sino voy directamente en profundidad y ya a ese empleado ya le asigno lo que tiene que cobrar. En este caso, si es de la sección 1 y menor a 5 de antigüedad, recordemos cuáles son los pasos a seguir. Le tengo que agregar $120 más, y como es menor a 5 años, le tengo que agregar el 10%. Con lo cual, venimos por acá y agregamos este bloque de el adicional de $120 más el 10%. ¿Qué pasa si es falso? Si es falso, quiere decir que algunas de estas dos, por tener un AND, no se cumplió. Entonces, lo que puedo hacer es preguntar por la sección. Al preguntar por la sección, si esto es verdadero, quiere decir que la segunda condición era la falsa. Entonces ya sé que estamos dentro de un caso de la sección 1 que no fue contemplado en la condición anterior. Con lo cual, este caso de acá, este camino verdadero, sería un empleado de la sección 1 con 5 o más años de antigüedad. Con lo cual tengo que sumarle los 120 al sueldo básico y agregarle un 20%, que es lo que hacemos acá. En el caso de que eso sea falso, ya lo que nos queda acá a entender es que ese empleado es de la sección 2. Con lo cual solo resta sumarle, es este caso de acá, sumarle los $250. En este caso es un poco más complejo como es la solución, pero como dije al principio del video, depende mucho de la naturaleza del problema. Este es un caso donde los bloques son bastante simples y pequeños, con lo cual una ejecución, un flujo como el que vimos anteriormente parecería ser más natural que utilizar condicionales encadenadas. Ahora veamos cómo pasamos esto a código. En el código tenemos la definición del sueldo básico como teníamos antes, tenemos el inicio de la condicional de acá arriba
con la condición de sección igual a 1 y la antigüedad menor a 5. Y directamente calculo el sueldo para ese caso. Es este bloque que está acá, es este caso. Agrego el básico más los 120 y le pongo el porcentaje del 10%. Acá tenemos otra keyword nueva que es el if. Esto es una conjunción básicamente de la palabra else y la palabra if, y hay que tener cuidado porque un error puede ser de poner el if pensando que es un else, y esta keyword necesita de contener una condición al igual que el if. Con lo cual, ya resolvimos el primer condicional y el camino este, con esta parte. Ahora ponemos el if y encadenamos la segunda parte, que es sección igual 1. Si eso es verdadero, quiere decir que no cumplió la condición número 1 y ahora estoy preguntando por la condición 2. Pero ya sé que esto fue falso. Esa información me sirve para tomar esta decisión, como conté acá en el diagrama de flujo. Al solamente preguntar que es de la sección 1, yo ya puedo inferir que estoy en este caso, que tengo que agregar $120 y el 20%, que es los pasos que hago acá. Luego lo que resta es el else, como ya dije anteriormente, y es el mismo caso para los dos ejemplos, es solamente agregar $250 porque este caso es de un trabajador de la sección 2. Ahora comparamos los códigos que escribimos para el mismo problema con una condicional anidada y una condicional encadenada. ¿Qué podemos observar? En la condicional anidada resulta mucho más natural para este problema en particular, donde los bloques son muy pequeños, y se parece bastante a cómo está redactado el problema. En la vida real esto no ocurre así, no es tan feliz este camino, y suelen los bloques ser mucho más extensos o tener mayor complejidad para entenderse. Con lo cual a veces conviene tomar otro tipo de estructura para que sea más explícito o más entendible el problema y la solución. En el caso de la condicional encadenada, vemos que la estructura del código es mucho más ordenada que en el primer caso. Con lo cual esto nos permite ser más claros a la hora de explicar el problema. No hay una teoría que defina cuál de las dos debemos usar, pero hay que tener en cuenta que nosotros vamos a mostrar normalmente nuestro código, o alguien va a leer, o nosotros mismos a futuro vamos a leer el código que escribimos y debemos entender qué es lo que está haciendo. Con lo cual hay que optar por la decisión que sea más explícita y más sencilla de entender en el futuro o por otro programador. No se preocupen si en este momento no pueden entender eso. Cuando empiecen a escribir códigos y ejercicios con esto, se van a dar cuenta cuándo es mejor una solución o la otra. No existe una teoría que defina cuándo usar una condicional encadenada o cuándo una condicional anidada. Esto es según el problema y según cómo el código queda estructurado. Bueno, esto es todo por ahora.